Acá lo que veíamos era, recién estaba diciendo que la cinemática estudia el movimiento de los cuerpos sin importar las causas que lo originan, es decir, sin importar la fuerza. Estudiamos las aceleraciones, las velocidades, los desplazamientos, pero no las causas que lo están originando, que son fuerza. Entonces, para que un cuerpo acelere o frene, tiene que actuar una fuerza. Y para que cambie la dirección, describa una curva, tiene que actuar una fuerza. Entonces, el tema sería, ¿y qué son las fuerzas? O sea, ¿cómo es eso? Entonces, acá empezamos y está relacionado con las leyes de Newton y todo eso. Acá decía, cuando se patea una pelota se hace fuerza con el pie. Para levantar una lapicera del suelo hacemos una pequeña fuerza. Para levantar una piedra grande hacemos una fuerza mayor. Constantemente estamos haciendo fuerza. Con la fuerza del viento mueve un molino. O sea, entonces, todos son ejemplos de fuerza. Entonces, ¿qué efecto puede causar una fuerza? Por ejemplo, iniciar un movimiento. Está una pelota quieta, la pateo y la muevo. O sea, haciendo una fuerza puedo mover algo que estaba quieto. Pero también puedo parar algo. Bueno, un partido de fútbol, un arquero ataja la pelota, tiene que hacer una fuerza con la mano y detiene el movimiento. La pelota se venía moviendo y el movimiento se detuvo. Entonces, una fuerza puede iniciar un movimiento, detener un movimiento o incluso cambiar la dirección. Cuando un arquero manotea la pelota, la saca al córner, hace una fuerza con la mano y la desvía. Todos son efectos de fuerzas. Entonces, veamos acá, no sé quién quiere entrar, pero ya sale, no me sale. Sigamos por acá. Entonces de acá estaba, sigamos. Bueno, lo que yo decía acá era lo siguiente. ¿Cómo afectan las fuerzas a los movimientos y qué son las fuerzas? Entonces, sigamos por acá. Bueno, pongamos en modo presentación porque se ve un poquito mejor. Y entonces estamos viendo los efectos de la fuerza. Entonces, se puede decir que otro efecto puede causar una fuerza. Iniciar un movimiento, detener algo que se venía moviendo, cambiar una dirección. Y el otro efecto sería deformar un cuerpo. Yo aplico una fuerza con el pie a una latita de gaseosa y la deformo. Entonces son diferentes efectos que puede causar cuando hago una fuerza. Entonces acá decíamos que una fuerza sería algo así como toda causa capaz de producir un movimiento, modificar un movimiento, impedir un movimiento o deformar un cuerpo. Eso se logra cuando yo aplico una fuerza. Y toda fuerza resulta de la interacción con algún otro cuerpo que la está haciendo la fuerza. Entonces acá vemos las leyes de Newton que está relacionado con eso. Entonces nosotros decíamos acá que teníamos la dinámica estudia no solo los movimientos de los cuerpos, sino las relaciones que existen en los movimientos y las causas que lo originan, que son la fuerza. Eso estudia la dinámica. ¿Cómo afectan la fuerza a los movimientos? Bueno, acá la ley de Newton, que era al comienzo, decía que el principio de inercia. La inercia es la tendencia que presenta un cuerpo a permanecer en el estado que se encuentra. Entonces, cuando decimos, por ejemplo, la masa es una medida de la inercia. Cuando más pesado es un objeto, más me cuesta moverlo y más me cuesta pararlo una vez que se inició su movimiento. Seguramente va a ser mucho más difícil mover un camión con acoplado que un auto chiquito. Pero una vez que el camión está con velocidad, va a ser más difícil pararlo también, porque tiene más inercia. Inercia es la tendencia a permanecer en el estado que se encuentra. Si está en reposo, me cuesta sacarlo del reposo. Si está en movimiento, me cuesta pararlo por la inercia que tiene. Entonces, si sobre un cuerpo no actúa ninguna fuerza, o para decirlo mejor, la resultante de toda la fuerza que actúan es cero, el cuerpo permanece en el estado que se encuentra. O sea, si estaba quieto, sigue quieto, y si está en movimiento, sigue en movimiento a velocidad constante. O sea, si la resultante de toda la fuerza es cero, el movimiento del cuerpo no se afecta. Si está en reposo, sigue en reposo, y si está en movimiento, sigue siempre a la misma velocidad. Para que cambie la velocidad de un cuerpo, se tienen que aplicar fuerzas. Entonces, la segunda ley de Newton, el principio de masa, dice que la fuerza resultante que actúa sobre un cuerpo es igual a la masa por la aceleración. O dicho de otra manera, la aceleración es directamente proporcional a la fuerza resultante que actúa e inversamente proporcional a la masa del cuerpo. A mayor fuerza, más aceleración, y a mayor masa, menos aceleración. O sea que lo que causa la aceleración, que un cuerpo cambie su velocidad,
son fuerza, y sobre todo la fuerza resultante de todas las fuerzas que actuaron. Entonces eso es lo que decimos acá. Entonces, y por último tenemos la tercera ley de Newton. ¿Qué dice la tercera ley? Si sobre un cuerpo actúa una fuerza, alguien la está haciendo, algún cuerpo la está haciendo, y sobre ese cuerpo hay una fuerza igual y opuesta. Entonces, acá lo que dice el principio de acción y reacción, que sería la tercera ley de Newton, es: si un cuerpo ejerce una fuerza sobre otro, este ejerce una fuerza de igual módulo y dirección, pero de sentido contrario sobre el primero. Esas fuerzas no se anulan, porque uno está sobre un cuerpo y otro está sobre el otro. Cuando interaccionan dos cuerpos, un cuerpo ejerce una fuerza sobre el otro y este segundo cuerpo ejerce una fuerza igual y opuesta sobre el primero. Esa fuerza es el resultado de la interacción entre los dos cuerpos. Por ejemplo, ¿cómo sería el ejemplo de acción y reacción? Acá dice: un patinador empuja la pared y él se impulsa para atrás. O sea, él cuando empuja la pared hace una fuerza hacia adelante sobre la pared. Y la pared reacciona, le hace una fuerza igual y opuesta al patinador y eso lo empuja hacia atrás y se va hacia atrás. Eso es acción y reacción. Una fuerza está en la pared y otra está en el patinador. Por lo tanto, esas fuerzas no se anulan, actúan sobre cuerpos distintos. Acá decíamos, por ejemplo, una persona está en una patineta y salta. Entonces, hay una fuerza que la persona hace sobre la patineta, se va para atrás, y a su vez la patineta reacciona y le hace una fuerza igual y opuesta a la persona, y la persona salta y sale para adelante. Esas son fuerzas de acción y reacción. Cuando disparo con un rifle, por ejemplo, el rifle hace una fuerza sobre la bala y la bala sale a gran velocidad hacia la derecha. Y a su vez, la bala sobre el rifle hace una fuerza igual y opuesta, y eso hace como que yo me golpeo un poquitito el hombro, como que queda, se dice, el rifle hace un culatazo para atrás. Entonces la bala sale disparada y el rifle se va hacia atrás un poquito. Todo eso son fuerzas de acción y reacción. Y toda fuerza resulta de la interacción entre dos cuerpos. El rifle con la bala, la patineta con la persona que salta, o el patinador con la pared. Interaccionan dos cuerpos y entre esos cuerpos se hacen fuerzas como consecuencia de la interacción. Esas son fuerzas de acción y reacción. Ahora, veamos un poquitito más, le quería mostrar de acá, de los apuntes. Yo todo esto voy poniendo después en las clases. O sea, por ejemplo, acá mando los PDF de todo esto. Una fuerza, por ejemplo, acá la mano de una persona está empujando el cuerpo, entonces él está produciendo una fuerza. Eso va a hacer que cambie su estado de movimiento. O esta mano está tirando con una cuerda de la fuerza. Hace una fuerza con la cuerda y lo mueve el cuerpo también. Son ejemplos de fuerzas. También está la fuerza normal. ¿Qué es la fuerza normal? La fuerza que hace la superficie de apoyo sobre el cuerpo. Lo está sosteniendo para que no caiga. Si no estuviera el piso acá, el cuerpo caería. Entonces ese piso hace una fuerza perpendicular a la superficie que se llama fuerza normal. Y por ejemplo, si tengo un plano inclinado, la fuerza siempre forma 90 grados con la superficie, con la dirección de la superficie. Entonces, por eso se llama normal o perpendicular a la superficie. Además de la fuerza normal, el piso hace una fuerza de rozamiento también sobre el cuerpo. Si el cuerpo se mueve, si está moviéndose, va a haber una fuerza de roce que se opone al movimiento, que es como consecuencia también de la interacción con el piso. O sea que la interacción del cuerpo con el piso provoca dos fuerzas. La fuerza normal, que es la fuerza perpendicular a la superficie, y la fuerza de rozamiento, que es cuando el cuerpo se mueve y el roce se opone al movimiento. Esas son fuerzas que actúan. Acá, para que veamos un poquito más los conceptos de leyes de Newton, estos son apuntes del Sears, digamos, dice acá. Acá dice cuál es la primera ley de Newton. Si sobre un cuerpo no actúa ninguna fuerza, el cuerpo permanece en el estado que se encuentra. Si se venía moviendo, va a seguir moviéndose a velocidad constante. Y si estaba en reposo, va a seguir en reposo. Esto es lo más parecido a que no haya fuerza de rozamiento, por ejemplo, es un colchón de aire, por ejemplo, lo que hay en el pool, en los juegos esto, de manera que prácticamente el objeto se mueve a velocidad constante, si no hay fuerza. Pero lo más correcto de decir es, no si no hay fuerza, porque por lo menos está la fuerza peso y la normal. Lo mejor es decir, si la fuerza resultante cero sobre un cuerpo, el cuerpo permanece en el estado que se encuentra. Si está en reposo, sigue en reposo, y si está en movimiento, sigue a velocidad constante. Esa es la primera ley de Newton. En la segunda ley que vimos recién, acá dice que la aceleración que adquiere un cuerpo es directamente proporcional a la fuerza resultante de toda la fuerza que actúan sobre él, e inversamente proporcional a la masa del cuerpo.
O sea, las fuerzas son las que producen aceleraciones. Y si hay varias fuerzas actuando, sacamos la resultante de todas. La suma vectorial de toda la fuerza es la que genera la aceleración. Y esa aceleración va a tener la dirección y sentido de la fuerza resultante. Sigamos. Esa era la segunda ley. Entonces, ahí dice sumatoria de toda la fuerza, fuerza resultante igual a masa por aceleración. Eso dice acá. Acá tenemos la tercera ley de Newton, que ya la vimos recién, que decía, las fuerzas siempre vienen de a pares, no puede haber una fuerza por sí sola. Por ejemplo, cuando un jugador patea una pelota, el pie hace una fuerza sobre la pelota, pero a su vez la pelota hace una fuerza igual y opuesta sobre el pie. Imaginen que están pateando una piedra dura. Entonces yo siento la fuerza que hago sobre la piedra, pero me va a quedar doliendo el pie. La piedra hace una fuerza igual y opuesta sobre el pie. Entonces, todas las fuerzas actúan de a pares, quiere decir que siempre está el par acción y reacción. Cuando interaccionan dos cuerpos, por ejemplo el pie con la pelota, el pie hace una fuerza sobre la pelota y a su vez la pelota hace una fuerza igual y opuesta sobre el pie. Esas son la tercera ley de Newton, acción y reacción. Eso es lo que estamos analizando de acá. Y ahora volvamos a la parte principal que yo le quería explicar de acá. Bueno, es una introducción para ver qué es una fuerza, qué son las leyes de Newton, qué dice eso. Y ahora vamos a lo que nos interesa de acá. Entonces, cuando estudiamos en dinámica, acá decimos, si sobre un cuerpo no actúa ninguna fuerza, o si la fuerza resultante es cero, el cuerpo permanece en el estado que se encuentra. Si está en reposo, sigue en reposo, y si está en movimiento, sigue a velocidad constante. Bueno, esa fuerza igual a masa por aceleración. En cuanto a las unidades, la masa se mide en kilogramos, la aceleración se mide en metros sobre segundo cuadrado, y la fuerza se mediría en kilogramos metros sobre segundo cuadrado. Bueno, esa unidad compuesta, kilogramos metros sobre segundo cuadrado, se llama Newton. Entonces yo digo, la fuerza se mide en Newton. Entonces cuando la masa está en kilogramos y la aceleración está en metros sobre segundo cuadrado en un sistema internacional, la fuerza se mide en Newton. Ahora bien, ¿cómo afectan la fuerza a los movimientos? Supongamos que yo tengo una fuerza que está a favor del movimiento. La velocidad se viene moviendo hacia la derecha y aplico una fuerza hacia la derecha. Esa fuerza va a hacer que el objeto se mueva más rápido, que aumente el módulo de la velocidad. Entonces, pues genera una aceleración. Si esta es la única fuerza que actúa, esa fuerza dividida en la masa me va a dar la aceleración. Entonces ahí aumenta la velocidad. Por ejemplo, si le pongamos número al ejemplo, si la fuerza que aplico vale 12 newton y la masa vale 4 kilogramos, entonces va a producir una aceleración de 12 sobre 4, 3 metros sobre segundo cuadrado. Bueno, una sola vez explicamos esto, pero después no analizamos tanto. Ese newton significa 12 kilogramos metros sobre segundo cuadrado. Dividido en 4 kilogramos, se van los kilogramos y el resultado queda 3 metros sobre segundo cuadrado, que es la aceleración. No hace falta cada vez que hacemos un ejercicio hacer todo el análisis dimensional esto. Simplemente ponemos 12 newton dividido en 4 kilos, 3 metros por segundo cuadrado. Listo. Ahora, si inicialmente tenía una velocidad de 20 el cuerpo, y si le aplicó una fuerza a favor del movimiento, su velocidad va a aumentar. ¿Cómo saca eso? La velocidad final es la inicial más aceleración por el tiempo. Entonces supongamos que diga, ¿cuál es la velocidad a los 4 segundos de que está actuando la fuerza? Bueno, la aceleración que generó la fuerza fue 3 metros por segundo cuadrado. Si la velocidad inicial es 20, más 3 por 4, que es aceleración por tiempo, más 12 da 32. ¿Qué significa eso? Que cuando apliqué una fuerza a favor de la velocidad aumentó. En 4 segundos pasó de 20 a 32. Ahora, ¿qué pasa si la fuerza la hubiera aplicado en sentido contrario a la velocidad? Bueno, en ese caso, yo digo, la velocidad mueve a la derecha y la fuerza se aplica a la izquierda. Bueno, acá aclaremos una cosa que es importante. Un objeto siempre se mueve en la dirección y sentido de la velocidad, no de la fuerza. Si la fuerza está a favor, se mueve hacia la derecha, aumentando el módulo de la velocidad. Si la fuerza está en contra, lo mismo se mueve a la derecha, pero disminuyendo el módulo de la velocidad. Lo que indica el sentido del movimiento es el vector velocidad, no la fuerza. La fuerza me dice si acelera o frena, pero no me dice para dónde se mueve. Eso indica la velocidad. Si la fuerza tiene sentido contrario a la velocidad, esto va a ir frenando, el módulo de la velocidad disminuye. Bueno, y en la convención de signo, si yo considero velocidad positiva a la derecha y la fuerza va a la izquierda, considero que la fuerza es negativa, se opone al movimiento. En el mismo ejemplo que vimos recién,
ahí la fuerza en lugar de 12 sería menos 12. Dividido en la masa, y la aceleración sería menos 3. Quiere decir que esto se va a ir frenando y la velocidad va a disminuir 3 metros por segundo cada segundo que pasa. Entonces, si la velocidad inicial era 20, como el problema anterior, y la aceleración vale menos 3 por 4, 12, 20 menos 12 es 8, significa que la velocidad disminuyó de 20 a 8. O sea, cuando la fuerza se opone al movimiento, hace que se frene y disminuya la velocidad. Y cuando la fuerza está a favor del movimiento, hace que acelere y aumente la velocidad. ¿Se entiende hasta acá? Sí. Bueno, sigamos avanzando. ¿Qué pasa si hay varias fuerzas? No hay una sola como recién. Bueno, si hay varias fuerzas, para calcular la aceleración, para ver lo que pasa, tenemos que sacar una fuerza resultante, que es la suma vectorial de todas las fuerzas que actúan sobre un cuerpo. Entonces, por ejemplo, si están actuando tres fuerzas, una de 10 newton, una de 8 y otra de 6. Entonces, ¿cómo saco la aceleración en este caso? Bueno, acá la convención de signo es las fuerzas que están en el mismo sentido que la velocidad le harían que aumente el módulo de la velocidad, y las fuerzas que están en sentido contrario le harían frenar y disminuiría el módulo de la velocidad. Cuando hay varias fuerzas, se ponen como positiva en el que están en el mismo sentido de la velocidad, y como negativa la que está en sentido contrario. Entonces yo digo, este 10 newton más 8 newton, 18, menos 6, que es el que va para atrás, sería 12. O sea, una sola fuerza de 12 produce el mismo efecto que las tres fuerzas juntas. Esa sola fuerza de 12 newton le llamamos la fuerza neta o la fuerza resultante, que sería algo así como la suma vectorial de todas las fuerzas que han actuado sobre el cuerpo. Esa es la fuerza neta. Y cuando yo digo la aceleración, fuerza sobre masa, pues, ¿cuál fuerza pongo acá? La resultante, la neta. O sea, ya no pongo ni 10, ni 8, ni 6, ya pongo 12. Porque una sola fuerza de 12 equivale a las tres juntas. 12 dividido en 4, la aceleración sería 3 metros por segundo cuadrado. Si la fuerza que va hacia atrás hubiera sido más grande que la que va hacia adelante, hubiera salido una aceleración negativa y el cuerpo se frenaría. En cambio, si la fuerza resultante da hacia el mismo sentido que la velocidad, seguramente el módulo de la velocidad va a aumentar y la aceleración va a salir positiva. Eso es lo que vemos hasta acá, cuando hay varias fuerzas. Ahora bien, ¿y qué es el peso? Bueno, el peso también es una fuerza. Se llama la fuerza de atracción gravitatoria que ejerce la Tierra sobre un cuerpo. Cualquier cuerpo que se encuentre en la superficie de la Tierra es atraído por la Tierra. Si yo levanto un objeto, por ejemplo un borrador, lo levanto 1 metro para arriba y lo suelto, cae, porque la Tierra lo está atrayendo. Esa fuerza de atracción gravitatoria se llama el peso del cuerpo. Y el peso del cuerpo es la masa por la aceleración de la gravedad. Todos los objetos que están en la inmediación de la Tierra son atraídos con una aceleración de la gravedad de 9,8 metros por segundo cuadrado. Entonces, si yo tengo una masa de 10 kilogramos de un cuerpo, entonces ¿cuánto pesaría? La gravedad es 9,8 metros por segundo cuadrado, 10 por 9,8 es 98 newton. Entonces, un cuerpo de masa 10 newton pesa 98 newton en el sistema internacional. En el sistema de unidades, la masa se mide en kilogramos y el peso se mide en newton. Ahora bien, ¿qué es la fuerza normal? Bueno, la fuerza normal es la fuerza que hace la superficie de apoyo sobre un cuerpo, que en este caso lo está sosteniendo. Si yo pongo un libro sobre una mesa, el libro queda quieto, porque en realidad actuaron dos fuerzas. Uno es la fuerza de atracción de la Tierra, el peso, y otra la fuerza que hace la superficie de apoyo, la normal. Si esto estuviera en el aire y no estuviera apoyado en nada, caería porque solo actuaría el peso y haría que se caiga hasta el suelo. Ahora, lo que hace el piso proporciona una fuerza perpendicular a la superficie que yo le llamo la fuerza normal. En este caso, si la normal en módulo es igual al peso, la fuerza resultante es 0 y por eso el cuerpo está en reposo y sigue en reposo, porque no tiene fuerza resultante. La resultante de las dos sería 0, por lo tanto la fuerza neta sería 0 y el cuerpo está en reposo y sigue en reposo. Ahora bien, en este caso yo diría la normal es igual al peso. La pregunta sería, ¿siempre la fuerza normal va a ser igual que el peso? Bueno, siempre no. O sea, veamos la diferencia. Por ejemplo acá, yo tengo un objeto acá que está apoyado sobre el piso. Entonces la masa del objeto es 4 kilogramos. Si no actúa ninguna otra fuerza, las únicas fuerzas que actúan sobre el objeto son el peso y la normal. El peso es mg, 4 por 9,8. Eso da 39,2 newton. Pero como esto está en equilibrio, la sumatoria de fuerza en I vale 0,
Entonces la normal menos el peso igual a 0, la normal es igual que el peso. O sea, pesa 39,2 newton y la normal también vale 39,2 newton. En este caso podemos decir la normal igual que el peso. Ahora, ¿qué pasa si yo al objeto esto lo empujo contra el suelo con una fuerza de 20 newton? ¿La normal sigue saliendo 39,2? No, porque ahora tengo tres fuerzas ya. La fuerza normal, la fuerza peso y la fuerza con que le empujé contra el piso. Entonces cuando yo digo sumatoria de fuerza en I igual a 0, porque esto está en equilibrio, entonces la normal menos F menos P es igual a 0. La fuerza que va hacia arriba la tomo positiva y la que van hacia abajo las tomo negativa. Si yo despejo de acá, F y P pasan sumando para el otro lado del igual, la normal es F más P, 20 más 39. O sea, esta normal vale 59,2. O sea, acá la normal no está saliendo igual que el peso. Veamos el tercer caso. Yo aplico una fuerza para levantarlo al objeto, pero sin embargo no lo levanto. ¿Por qué? Porque el objeto esto pesa 39,2 newton y le hago una fuerza de 20. No es suficiente para levantarlo. Tendría que hacer una fuerza de más de 39,2 para que la levante. Pero ¿qué hace la fuerza de 20 esa? Hace que alivia la fuerza que está soportando el piso. Ya la normal va a salir menor. Ahora tengo tres fuerzas. Normal y F para arriba y el peso para abajo. Normal más F menos P igual a 0. Entonces la normal vale, el peso pasa sumando, F pasa restando, P menos F, 39 menos 20. Ahora la normal vale 19,2. Entonces, ¿a dónde quiero llegar con este ejemplo? A que la normal no es siempre igual al peso. La normal sale de la sumatoria de fuerza en I igual a 0 y no siempre salen igual que el peso. Solo si no actúa ninguna otra fuerza, normal igual al peso. Acá la normal es mayor que el peso y en el tercer caso la normal es menor que el peso. Entonces, no es lo mismo peso que normal. O sea, la normal es la fuerza que hace la superficie de apoyo sobre el cuerpo y el peso es una fuerza de atracción gravitatoria que ejerce la Tierra. ¿Se entiende hasta acá? Bueno, sigamos con la fuerza de roce. ¿Qué es la fuerza de rozamiento? La fuerza de rozamiento es una fuerza que hay entre las superficies en contacto. Por ejemplo, yo tengo la rueda de un auto con el asfalto, el caucho con el asfalto. O puedo tener en un piso de madera con una rueda de goma, el goma con la madera. O sea, depende de la superficie que estén en contacto. Pero en general, todas las superficies tienen roce en mayor o menor medida. Es muy raro eso cuando se dice una superficie ideal lisa. En la vida diaria eso prácticamente no existe. Siempre hay algo de rozamiento. Esa fuerza de rozamiento se calcula como el coeficiente de roce por la normal. Entonces, ¿qué es el coeficiente de roce? Bueno, el coeficiente de roce es un número adimensional que depende de la superficie en contacto. No va a ser lo mismo acero con madera que goma con asfalto, que dependiendo de la superficie en contacto hay un coeficiente de rozamiento. Y además depende de la normal, que es la fuerza que hace la superficie de apoyo sobre el cuerpo. Y también depende del estado de la superficie en contacto, porque no es lo mismo que esté un piso seco que un piso mojado, que tenga una mancha de aceite. Eso también va a influir en la fuerza de roce. Pero en los fines prácticos, cuando nosotros resolvemos problemas, el coeficiente de roce es un dato y con eso ya calculo la fuerza de roce como coeficiente por normal. Ahora sigamos. Acá. ¿Qué sería un diagrama de cuerpo libre? Bueno, en todos los problemas, esa parte es fundamental para resolver problemas. O sea, el diagrama de cuerpo libre. Acá, cuando veíamos del apunte del libro, en esta parte, acá vamos a ver esto. Cuando hablamos de la primera, segunda ley de Newton, todo eso se refiere a un cuerpo específico. O sea, yo digo, estoy analizando las fuerzas que actúan sobre un cuerpo, el cubito ese que dibujé ahí o algo. Entonces, solo importan las fuerzas que actúan sobre un cuerpo. Entonces, la suma vectorial de toda la fuerza incluye todas las fuerzas que están sobre el cuerpo en cuestión. Esas fuerzas salen de la interacción con otro cuerpo. La normal sale de la interacción con el piso, el roce también. Una fuerza F puede ser porque una mano la está empujando al cuerpo, o sea, pero cuando analizamos el diagrama de cuerpo libre, ponemos la fuerza que están actuando sobre un determinado cuerpo. Por ejemplo, acá dice en el punto 3, los diagramas de cuerpo libre son indispensables, o sea, muy importante, para identificar la fuerza que actúan. Muestra solamente el cuerpo elegido.
O sea, yo no muestro el cuerpo y el piso, o el peso y la tierra, no. Yo solo me interesa analizar un cuerpo, el objeto ese. Y sobre ese cuerpo, libre de su entorno, ponemos todas las fuerzas que están actuando sobre él, que le ejercen cuerpos que están en su entorno, el piso, la mano de la persona que le empuja, o sea, el rozamiento. Esas son fuerzas que actúan sobre un cuerpo. Entonces, cuando decimos hagamos un diagrama de cuerpo libre, es como decir, aislamos un cuerpo y ponemos las fuerzas que actúan sobre ese cuerpo. Ese sería el diagrama de cuerpo libre. Y otra cosa, el cuerpo lo consideramos como una masa puntual, como un puntito. Porque ¿cómo es eso? Yo puedo tener un auto, un camión, y yo pongo un puntito y pongo la fuerza. ¿Cómo es eso? Bueno, en realidad, una masa puntual se dice que cuando las distancias que intervienen son mucho mayores que el tamaño del cuerpo. Cuando el tamaño del cuerpo no tiene importancia el análisis que yo quiero hacer. Si un auto tiene 3 metros de largo, pero se mueve 100 kilómetros, bueno, 3 metros frente a los 100 kilómetros no es relevante eso. Entonces se considera como un puntito el auto, como una masa puntual, cuando sus dimensiones son mucho menores que las distancias que intervienen. Ahí podemos considerar que la masa es puntual. Ahora, cuando nosotros hacemos los diagramas, siempre ponemos un puntito para hacer los diagramas de cuerpo libre. Por ejemplo, esto, acá. Yo digo, en este cuerpo, yo digo, actúa sobre un cuerpo, está actuando una fuerza F que lo está empujando. Pero solo la fuerza F actúa, pues si no, actúan varias fuerzas ahí. Actúa de por sí, un objeto que esté en las inmediaciones de la Tierra, actúa la fuerza peso. La Tierra lo está atrayendo. Además, si está apoyado sobre el piso, actúa la fuerza normal. Además está la fuerza aplicada y casi siempre, por no decir siempre, hay una fuerza de rozamiento que se opone al movimiento. Si el cuerpo se mueve a la derecha, la fuerza de roce actúa a la izquierda oponiéndose al movimiento. Entonces, ¿cómo analizamos los diagramas de cuerpo libre? Pusimos como una masa puntual, pusimos todas las fuerzas que actúan, la fuerza que le hizo la mano que la está tirando, la fuerza que hizo el piso, la normal, el rozamiento y la fuerza peso que es la atracción de la Tierra. Muy bien. ¿Cómo analizamos en dos partes esto? Acá estoy suponiendo que el objeto se mueve en una superficie horizontal, que en la vertical está en equilibrio, no se está levantando del piso, está apoyado sobre el piso y moviéndose hacia la derecha. Entonces, la sumatoria de fuerzas verticales o en I dan cero, porque no hay una fuerza resultante vertical que lo levante. Entonces yo digo, con el criterio de decir la fuerza que apunta hacia arriba positiva, hacia abajo negativa, digo, normal menos peso igual a cero. Normal igual al peso, igual a mg. ¿Cómo calculo la fuerza de rozamiento? El coeficiente de roce multiplicado por la normal. Si me daban de dato el peso, la normal igual al peso, y saco el rozamiento. Y esa es la primera parte. ¿Para qué saqué normal? Porque si yo necesito la fuerza de roce, necesito ser coeficiente por normal, necesitaría la fuerza normal. ¿Y para qué quiero el roce? Porque si yo quiero sacar la aceleración que tiene el objeto, yo digo a sumatoria de fuerza en X o en la dirección del movimiento igual a masa por aceleración. O sea, la resultante de todas las fuerzas que actúan igual a masa por aceleración. Eso dice la segunda ley de Newton. Con ese criterio, la fuerza F está a favor del movimiento y la fuerza del roce se opone al movimiento. Entonces, la fuerza menos el roce igual a m por aceleración, y de ahí despejaría la aceleración. Así saca la aceleración de un problema como este, por ejemplo. Ahora, yo quiero que lo veamos en ejemplos concretos. O sea, por ejemplo, yo digo, a ver, le demos valores. Suponete que yo diga acá, como el problema 2 de acá del ejemplo. Entonces, acá, yo digo, acá tengo un objeto de 2 kilogramos que se mueve inicialmente con una velocidad de 4 metros por segundo. Tiene un coeficiente de rozamiento entre el cuerpo y el piso de 0,2, es el roce dinámico, y actúa una fuerza a favor del movimiento de 10 newton. Bueno, ¿qué hacemos acá? Bueno, yo quiero calcular la aceleración, en el fondo quiero hacer eso. Pero primero, si la sumatoria de la fuerza en X es masa por aceleración, la fuerza menos el roce igual a masa por aceleración. Ahí me doy cuenta que me hace falta la fuerza de roce. Si no, no puedo calcular la aceleración. Y para sacar la fuerza del roce me hace falta la fuerza normal. Entonces, ¿de dónde saco la normal? De la sumatoria en I igual a 0. La normal menos el peso es igual a 0. Por lo tanto, la normal igual al peso, igual a mg. Bueno, la gravedad es 9,8, pero acá por simplicidad le pusimos 10 para hacer un cálculo más rápido. Entonces, si la masa era 2 kilos, 2 por 10, 20 newton. Esa es la normal. ¿Y cuánto vale el roce?
coeficiente de roce 0,2 por la normal que vale 20. Eso me da 4 newton. O sea, la fuerza de roce vale 4 newton y se opone al movimiento. Si la fuerza a favor vale 10 newton y la fuerza de roce vale 4, la fuerza neta 10 menos 4 es 6. O sea, una sola fuerza de 6 newton equivale a las 4 fuerzas juntas esa. ¿Por qué? Porque en realidad la normal y el peso se anulan. Entonces me quedan estas dos. Y acá tengo 10 a la derecha y 4 a la izquierda. Entonces una sola fuerza de 6 newton se llama la fuerza neta, o la suma vectorial de toda la fuerza. Y esa es la que termina generando la aceleración. Esa fuerza neta de 6 sobre una aceleración de 2 kilogramos, sobre una masa de 2 kilogramos, perdón, me da una aceleración de 3 metros por segundo cuadrado. Entonces, si la pregunta era, inicialmente el cuerpo se venía moviendo a 4 metros por segundo de velocidad, ¿qué velocidad tiene al cabo de 2 segundos? Bueno, a ver, primero saqué la aceleración. Si la velocidad inicial era 4, la aceleración me salió 3 y el tiempo es 2 segundos, 3 por 2, 6 más 4, 10 es la velocidad final. Entonces lo que quise hacer en este problema es mezclar cinemática con dinámica. La cinemática sería que la velocidad final igual a la velocidad inicial más aceleración por tiempo. Pero para calcular la aceleración tuvimos que usar la fuerza, la parte dinámica, la fuerza que causan los movimientos y que generan aceleraciones. Sacamos la fuerza resultante de todas las que actuaron y con esa sacamos la aceleración. Una vez que saqué la aceleración por medio de la fuerza, volvimos a la cinemática y sacamos la velocidad final. ¿Se entiende hasta acá? Sí. Bueno, ahora lo vamos complicando. Le pongamos fuerza inclinada o planos inclinados y lo vamos complicando un poquito. Pero en esencia lo que queremos hacer es del diagrama de cuerpo libre, de la fuerza que actúa sobre el cuerpo, quiero sacar la aceleración. Una vez que saque la aceleración, después sigue la parte cinemática que calcule la velocidad, el desplazamiento, lo que quiera. Pero el tema es cómo saco la aceleración a partir de la fuerza que actúan. Entonces, sigamos viendo los diferentes casos. Acá. ¿Qué pasa si hay una fuerza inclinada, digamos? O sea, en muchos de los parciales de los problemas hay fuerzas así. Sería muy raro que den todo horizontal, digamos. Por general hay fuerzas así. Entonces, cuando hay una fuerza inclinada, lo que hacemos es descomponerla a la fuerza esa. Esa fuerza inclinada se descompone en una componente horizontal y una componente vertical. Fx y Fi. Bueno, eso viene ya de las relaciones de trigonometría que tenemos que saber. Acá la fuerza F hace las veces de hipotenusa, la Fx de cateto adyacente y la componente Y de cateto opuesto. Entonces, el coseno del ángulo es Fx sobre F. Si yo despejo, Fx es F coseno. El seno del ángulo es Fi sobre F. Entonces, Fi es F seno. Entonces, las componentes de la fuerza se las decomponen Fx F coseno y Fi F seno del ángulo. Cuando yo hago el diagrama de cuerpo libre, en principio pongo la fuerza como están. Pues sí, tengo que aislar el cuerpo del entorno, poner toda la fuerza que ejercen los objetos externos al cuerpo sobre él, digamos. ¿Qué fuerza hay? Está el peso, que es la fuerza de atracción que hace la Tierra. Está la normal, que hace la fuerza de la superficie de apoyo. Está el rozamiento, que también hace la superficie de apoyo. Y está la fuerza aplicada, que le estoy aplicando una fuerza inclinada a un cierto ángulo. Para yo poder analizar mejor el diagrama de fuerza, la tengo que descomponer a la fuerza F en componente Fi y Fx, de manera que cuando hago el diagrama de fuerza me quede o todas fuerzas verticales o todas fuerzas horizontales. No quiero que haya fuerzas inclinadas, porque eso yo tengo que analizar la sumatoria en Y y la sumatoria en X. Entonces, una vez que la descompuse a la fuerza F, tengo un Fi que apunta hacia arriba y un Fx que apunta a la derecha. ¿Y cómo hacemos el análisis de eso? Bueno, veamos de acá. El análisis sería así. Acá, cuando analizamos, tengo esto. Yo tengo esta fuerza. Yo siempre digo sumatoria de fuerza en Y igual a 0. ¿Sí? ¿Por qué? Bueno, porque este es un movimiento sobre un plano horizontal. Siempre va apoyado sobre el piso y se va moviendo en esa dirección. Entonces las componentes que son perpendicular al piso se anulan. No se está levantando del piso el objeto. Entonces siempre digo sumatoria de fuerza en Y igual a 0. ¿Y para qué hago eso? Más que nada para sacar la normal. O sea, la normal más Fi menos P es igual a 0. Si yo lo paso para el otro lado, signo igual, el peso pasa sumando y la componente de la fuerza Fi pasa restando. P menos Fi.
Quiere decir que la normal es mg menos f seno. Está clarísimo acá que la normal no es siempre igual al peso. Hay que ver que otras fuerzas verticales también actúan. Entonces en este caso es mg menos f seno. Cuando yo quiera sacar la fuerza de roce, que es coeficiente con normal, ahí la normal ya no es mg, ya es así completa, mg menos f seno. Ahí sacaré la fuerza de roce. Cuando quiero sacar la aceleración, la fuerza que está a favor del movimiento tampoco es f, sería fx, porque es la componente horizontal de la fuerza inclinada. Entonces ese fx sería f coseno. Entonces f coseno menos el roce, eso es igual a masa por aceleración. Y de ahí despejaría la aceleración. Entonces, dos cosas a tener en cuenta acá. Primero, la fuerza que está a favor del movimiento que yo le pongo acá, que lo aceleraría, es f coseno y no f. Y segundo, la fuerza del roce no es coeficiente por peso, es coeficiente por P menos FI. Eso saco del análisis de las fuerzas verticales. Entonces no es tan simple, hay que tener en cuenta eso. La normal no es igual al peso. Entonces veamos un ejemplo resuelto para entender eso. Por ejemplo, acá el de acá abajo. Analicemos acá y vemos acá. Tengo ese mismo ejemplo. Tengo una velocidad de 4 metros por segundo hacia la derecha, la masa 2 kilogramos y actúa una fuerza de 10 newton, pero ahora inclinada. Hace un rato hicimos el mismo ejemplo, pero la fuerza de 2 newton la pusimos horizontal. Y acá yo decía 10 menos 4 igual a m por a, porque 4 varía el roce. Bueno, ahora puse una fuerza inclinada, o sea, lo único que dice que la fuerza de 10 newton le incliné un ángulo de 30 grados y ya me cambia todo. O sea, ahora está así. Entonces, ahora digo, hago el diagrama de fuerza y después descompongo la fuerza F de 10 newton. La Fx sería 10 por coseno de 30 y la Fi sería 10 por seno de 30. Esas son las componentes de la fuerza. Ya ninguna es 10. Uno es 10 coseno y el otro es 10 seno. Entonces queda este diagrama de fuerza. Yo digo, voy a sacar la normal porque tengo que sacar la fuerza de roce. Y la fuerza de roce no me va a salir igual que el problema anterior. Me va a salir diferente. Porque si bien es el mismo coeficiente de roce, la normal de este problema no es igual que la normal del problema anterior, que era igual al peso. Acá es más complicado. Entonces cuando yo saco la normal, ¿qué es lo que digo? Sumatorio de fuerza en I igual a 0. La normal más FI menos P es igual a 0. La normal es mg menos f seno. La masa vale 2 kilos. Bueno, en este ejemplo pusimos gravedad 10 para hacerlo más rápido. Menos 10 seno 30. 10 seno 30 es 5. Y esto da 20. 20 menos 5 da 15 la normal. Mientras la normal en el problema anterior daba 20, acá la normal da 15. O sea, la normal no es siempre igual al peso. Cuando saco la fuerza de roce dinámica, en este caso pues se está moviendo, el coeficiente de roce por la normal, 0,2 por 15 me da 3 ahora. Acá la fuerza de roce me daba 4, ahora me da 3. La segunda diferencia, cuando yo dice la aceleración, yo puse 10 menos el roce. Acá no pongo 10 menos el roce. Acá la fuerza que me interesa es la Fx, la F coseno. Entonces, F coseno menos el roce tiene que acá. F coseno menos el roce sobre la masa me da la aceleración. Así lo hice acá y esa aceleración me dio 2,8. Antes me daba 3 acá. Es otra cosa. Una vez que saqué la aceleración, listo. La complicación de este problema era que era más complicado sacar la aceleración. Pero una vez que saqué la aceleración, si me dicen, ¿y qué velocidad tiene en 2 segundos? Y ya es igual que antes, ya era V inicial más A por T, entonces 4 más 2,8 por 2, y saco la nueva velocidad final al cabo de 2 segundos. Entonces lo que vimos era cómo influía la fuerza inclinada sobre el movimiento. ¿Se entiende hasta acá? Sí. Bueno, ahora vamos a ver si la fuerza está inclinada para abajo. O sea, ¿qué cambia si la fuerza está inclinada hacia abajo? Entonces, vemos por acá el caso que nos falta, este. Entonces, este otro caso que había uno en el práctico, así que era como este, que tiene una fuerza inclinada hacia abajo ahí. Eso es lo que veamos acá y veamos qué cambia del diagrama de cuerpo libre. A ver. Espera un segundo, ya seguimos ahí. Pero vamos mirando
Bueno, sigamos ahora. Entonces acá, cuando la fuerza está inclinada hacia abajo, lo que cambia es que la componente FI apunta hacia abajo. Y cuando la fuerza está inclinada hacia arriba, la componente FI apuntaba hacia arriba. Pero sigue siendo Fx, F coseno y Fi, F seno. Nada más que en el diagrama de cuerpo libre, cuando descomponemos la fuerza F en Fi y en Fx, Fi apunta para abajo y entonces la normal ya sale diferente. Porque acá sería la normal menos P menos Fi igual 0. Y por lo tanto la normal es P más Fi, Mg más F seno. Ya me cambia la normal con respecto al problema anterior. Es otra normal distinta. Pero el resto sigue siendo igual. O sea, ya una vez que saqué la normal, con eso saqué la fuerza de roce. Y con la fuerza de roce yo dije Fx menos roce igual a masa por aceleración. Y vuelvo a sacar la aceleración. Pero no es la misma normal. Fíjense que en el primer caso, cuando la fuerza estaba horizontal, la normal era igual que el peso. Cuando la fuerza estaba inclinada hacia arriba, la normal era peso menos Fi. Y cuando la fuerza está inclinada hacia abajo, la normal era el peso más Fi. Entonces la normal va cambiando según cómo sea la inclinación de la fuerza. Veamos el ejemplo numérico de eso. ¿Cómo sería? Entonces estábamos haciendo acá y veamos este caso ahora. Siempre yo hice en estos ejemplos el ejemplo con los mismos números. La masa 2 kilos, la velocidad inicial 4, calcula la velocidad a los 2 segundos, la fuerza vale 10 newton, con la diferencia ahora que la fuerza le incliné 30 grados pero hacia abajo. Entonces en el diagrama de fuerza ahí me queda el Fi para abajo. Entonces la normal, en el caso que la fuerza era horizontal, sería 20 newton. En el otro caso sería 15. Y ahora la normal sale distinta también, porque acá queda P y Fi pasan sumando para el otro lado. Entonces la normal es Mg más F seno, 20 más 5, 25. Si rebobinamos un poquito, cuando la fuerza estaba horizontal, la normal salía 20. Cuando la fuerza estaba inclinada hacia arriba, la normal salía 15. Y cuando la fuerza inclinada hacia abajo, la normal sale 25. Entonces va cambiando la normal según la inclinación de la fuerza. Por lo tanto, eso me afecta a la fuerza de roce, que es el coeficiente por la normal. 0,2 por 25 ya me da 5 newton la fuerza de roce. Y cuando hago Fx menos roce sobre la masa, ya me sale diferente la aceleración, 1,8 ahora. Y entonces la velocidad a los 2 segundos, la inicial más 1,8 por 2. Y me sale otro valor. Entonces ahí estuvimos viendo los diferentes casos de según cómo se aplica la fuerza, cómo se va sacando las aceleraciones. ¿Se entiende hasta ahí? Sí. Yo le había puesto acá en el PDF, eso que les mando después, diferentes ejercicios como decir, practiquemos un poquito de qué onda. Si la fuerza estuviera horizontal, si estuviera inclinada para arriba, si estuviera inclinada para abajo. En todos los casos calcule, haga el diagrama de cuerpo libre, calcule la aceleración, calcule la velocidad a los 3 segundos, por ejemplo, y vamos analizando todo eso. Y veríamos cómo serían los diferentes casos. Ahora, este último problema tenía una particularidad. Por ejemplo, acá ya sabemos que esto se corta a la hora y después volvemos a conectar con el otro link. Bueno, eso vamos a hacer siempre. Pero por ahora, sigamos viendo esta parte. Por ejemplo, en el problema que vimos al principio, acá, este problema, supongamos el 1 que está ahí. Resulta que la fuerza aplicada vale 12 newton y el roce vale 4. Entonces la fuerza neta sería 12 menos 4, 8. Y 8 sobre 4, eso me da la aceleración de 2. Esa es la aceleración. Bueno, yo digo, para que esto se mueva a velocidad constante, ¿cuánto tendría que valer la fuerza aplicada? O sea, para que esto vaya a velocidad constante y siempre vaya 8, 8, 8, 8 y no cambie la velocidad. La fuerza aplicada tendría que valer 4 newton, igual que el roce. Porque si la fuerza aplicada es igual y opuesta a la fuerza de roce, la resultante entre la fuerza aplicada y el roce daría 0. Y si la fuerza neta es 0, el cuerpo va a mantener su velocidad, va a tener aceleración 0 y la velocidad va a ser siempre la misma. ¿Se entiende eso? ¿Se entiende hasta ahí?
Sí. Entonces, eso es lo que estamos diciendo. Yo daba un ejemplo como si yo llevara empujando un carrito del supermercado, digamos. Entonces digo, el carrito está lleno de mercadería y yo lo tengo que empujar. Entonces, cuando voy empujando el carrito eso, nos quedan 9 minutos, se me está fijando, si yo no lo voy empujando al carrito y voy caminando siempre a la misma velocidad, voy con el carro lleno de mercadería y voy caminando, podríamos decir a velocidad constante, siempre la misma velocidad, con el rapidez constante, el modo de la velocidad siempre la misma. ¿Por qué si yo estoy haciendo una fuerza, el carrito no se acelera? Si fuerza igual a masa por aceleración, y me está costando un montón empujarlo, está pesado. En realidad porque la fuerza que yo hago no es la fuerza resultante, es una de las fuerzas. Además de la fuerza que yo hago, hay rozamiento. Y la fuerza del rozamiento se opone a la fuerza al movimiento. Entonces, para que el carro vaya a velocidad constante, yo tengo que hacer una fuerza. Pero esa fuerza tiene que ser igual y opuesta que la fuerza de roce. Es como el ejemplo este. Si yo tuviera una fuerza de roce de 4 newton, yo al carro lo tendría que empujar con una fuerza de 4 para poder llevarlo a velocidad constante. Porque no importa tanto la fuerza que yo hago, sino importa la fuerza resultante. Y si yo hago una fuerza de 4 en el ejemplo esto, la fuerza resultante va a ser 0 y el carro va a ir a velocidad constante. Si yo dejara de empujar, el carro se frena porque solo quedaría la fuerza de roce. Entonces andaría un poquitito y se pararía, digamos. Yo lo suelto al carro del súper, lo dejo andar solo y se para, porque está actuando la fuerza de roce. Entonces, para que vaya a velocidad constante, tengo que hacer una fuerza igual y opuesta a la fuerza de roce. ¿Se entiende eso? Sí. Bueno, sigamos viendo. Ahí lo que seguiría sería ver un problema con diagrama de plano inclinado. Pero antes podríamos hablar un poquitito de cuál es la diferencia de fuerza de roce estática y dinámica. ¿Por qué hay roce estático y roce dinámico? O sea, ¿por qué están los dos eso? Bueno, acá por ejemplo, acá yo tengo un objeto que está en reposo, tiene una masa de 4 kilogramos y se aplica una fuerza. Yo digo, hay dos coeficientes de roce que me dan de dato. El coeficiente de roce estático, siempre un poquito mayor, dice 0,20. El coeficiente de roce dinámico, 0,15. ¿Cuándo se usa uno y cuándo se usa el otro? Bueno, cuando el objeto se está moviendo, ya está en movimiento, tiene velocidad, siempre se usa el roce dinámico. Sería coeficiente dinámico por la normal. En cambio, cuando el objeto está quieto, y yo no sé si se va a mover o no, y tengo que aplicar una fuerza para eso, yo tengo que vencer la fuerza de roce estática máxima. Entonces, cuando yo saco acá, yo digo, hay una fuerza de roce dinámica que sería mu dinámico por normal. Yo le puse gravedad 10, por eso dije peso 4 por 10, 40. Bueno, ponele. Entonces, la fuerza de roce dinámica sería 0,15 por 40, 6 newton. Y la fuerza de roce estática máxima, dice, mu estático por normal, sería 8 newton. Bueno, ¿qué tiene que ver eso? La fuerza de roce estática máxima significa que para que el cuerpo se empiece a mover, yo tengo que hacer una fuerza mayor a 8. Si yo hago una fuerza menos de 8, no lo muevo, por más que yo haga fuerza. Por ejemplo, si yo hago una fuerza de 3 newton, 4 newton, 5 newton, el cuerpo ni se mueve. No se puede mover. Tengo que vencer el roce estático máximo para que se mueva. Ahora, hay otra pregunta que dice, si yo aplico una fuerza de 4 newton, ¿cuánto vale la fuerza de roce estática? Bueno, una pregunta me dio. El roce estático no siempre vale 8, es el valor máximo solamente. El roce estático vale igual que la fuerza aplicada mientras el cuerpo no se mueva de manera que le equilibre y esté en reposo y siga en reposo. Que la fuerza resultante es de 0. Por eso no se mueve. Entonces, el roce estático no toma un único valor. Toma un valor igual que la fuerza aplicada mientras la fuerza aplicada sea menor a 8, o sea, menor que el roce estático máximo. Si yo hago una fuerza de 2, el roce vale 2. Si hago 3, el roce vale 3. Si hago 5, el roce vale 5. Y si hago más de 8, recién se mueve. 8 es el máximo valor que puede tomar la fuerza de roce estática. Ahora, una vez que el cuerpo se empezó a mover, ahí sí el roce vale 6, en este ejemplo. Porque ahí ya vale el roce dinámico. Cuando se está moviendo, se usa el roce dinámico. Y cuando está quieto y yo quiero ver si la fuerza que le aplico lo va a mover o no, se compara con el roce estático máximo. Entonces, esa es la idea. Entonces acá dice, la fuerza de roce estática
no toma un único valor. Vale igual que la fuerza aplicada mientras el cuerpo no se mueva, mientras yo no vencí el roce estático máximo. Una vez que el cuerpo ya está en movimiento, ahí sí hay una fuerza de roce dinámica. Y esa fuerza de roce es constante. En el ejemplo nuestro vale 6 newton. No importa si yo aplico una fuerza de 10, de 20, de 50, de 100 newton. El roce vale 6 porque el cuerpo ya está en movimiento y el roce dinámico toma un único valor. Entonces esto representaba el dibujito este. Acá representaba que la fuerza de roce estática vale igual que la fuerza aplicada mientras el cuerpo no se mueva. Y una vez que superó el valor de 8, ya el cuerpo se empieza a mover. Y una vez que la fuerza aplicada es más que 8, el roce vale 6. Y ya siempre vale 6, 6, 6, 6, porque es el roce dinámico ya cuando el cuerpo está en movimiento. Entonces, ¿se va entendiendo ese roce estático y roce dinámico? Sí. Bueno, ahora tenemos que seguir viendo. Voy a explicar un poquito de plano inclinado, cómo sería, cómo funciona con la fuerza de roce, todo eso, y cuándo se usa estático, cuándo dinámico. Pero como esto se va a cortar la llamada, aparte la estoy grabando para todos los chicos que no estaban, entonces yo quiero que no demoremos en entrar de vuelta. O sea, yo cuando corte la llamada voy a pasar el link de física 2. Entonces le voy a poner el link de física 2 y entren rápido y seguimos con la clase. ¿Se entiende? Sí. Entonces vamos a cortar la clase y vamos a pasar el link de física 2. Entonces yo voy a poner acá, vamos a poner de acá, voy a poner el link de física 2, lo pongo acá y ustedes entran con ese link. Eso vamos a hacer ahora para que no demoremos mucho tiempo en cambiar de un link a otro. Entonces ya lo voy a poner en el grupo, o el que lo tenga en el grupo lo puede poner ahí para los chicos nuevos que por ahí no lo tienen el link de física 2. Si alguien puede hacer el favor, lo pone ahí en el grupo el link de física 2 para que entren con ese. Y yo acá conecto con el link de física 2. Bueno, entonces cortamos esto porque ya se va a cortar solo y paso al link de física 2. ¿Estamos? Jackson, Lerdo para entrar. A ver. Bueno, queríamos que hagamos más rápido ese cambio, pero están demorando para entrar ya. A ver, entonces vamos viendo ahí. Así seguimos viendo. Bueno, conectemos acá y sigamos viendo la clase. Capaz que algunos ya los vio y ya no quieren ver de vuelta esto, qué sé yo. Pero para mí es importante esta parte. O sea, es muy importante toda la parte esta de diagrama de cuerpo libre, sobre todo plano inclinado, todo eso. Entonces no quiero que se esté cortando la clase cada vez que están entrando. Entremos todos juntos rápido y sigamos con la clase. Ahí voy conectando para que no se demore tanto.
Entonces, y sigamos viendo la parte de diagramas de plano inclinado, todo eso. Entonces, veamos de acá. Y sigamos de acá. ¿Se ve bien ahí? Sí. Bueno, entonces sigamos viendo ahora. Estos son parciales, ya vamos a resolver después ejemplos resueltos. Vamos a hacer en las clases presenciales también un poco de parciales. Yo les voy a mandar resuelto para que practiquen, lo vean hecho, todo eso también. Pero me interesa la parte de plano inclinado como un caso particular, digamos, también. Entonces acá veamos esta parte que me interesa mucho. Esto es el diagrama de fuerza. Cuando hicimos acá el diagrama de fuerza de acá, yo decía que cuando descomponía una fuerza de la trigonometría, yo decía el coseno del ángulo, el cateto adyacente sobre la hipotenusa. Por lo tanto, el cateto adyacente era hipotenusa por coseno. Entonces de ahí salía que fx era f coseno. Y como el fi estaba en cateto opuesto, el seno del ángulo es cateto opuesto sobre hipotenusa, entonces el cateto opuesto era la hipotenusa por seno, f seno. Bueno, en el plano inclinado hay una descomposición del peso que sale un poco diferente, que por ahí a veces uno se confunde. O sea, cuando ponemos un plano inclinado, un cierto ángulo, entonces definimos un eje Y como perpendicular al plano y un eje X como paralelo al plano. Entonces el peso no queda en ninguno de los dos ejes, queda formando un ángulo. Entonces queda algo así, queda el peso ahí, un ángulo acá, y yo el peso lo tengo que descomponer en una componente que tiene dirección del eje Y, que yo le llamo PI, y una componente que está en dirección del eje X, yo le llamo PX. Entonces tiene esas componentes de acá. Entonces acá yo decía en el plano inclinado, cuando el ángulo que forma el plano con la horizontal es alfa, esto es un triángulo rectángulo. En un triángulo rectángulo la suma de los ángulos tiene que ser 180 grados, pero uno de los ángulos ya es 90. El ángulo del triángulo rectángulo es el recto. Por lo tanto, los otros dos ángulos entre los dos tienen que sumar los otros 90 para que formen 180 entre los tres. Entonces, si este ángulo es 20 grados, el otro va a ser 70. Si este es 30 grados, este va a ser 60 y así. Ahora, cuando decimos esta es la normal, esto es perpendicular a la superficie, entonces entre la horizontal y el eje Y también hay 90 grados. Entonces imaginen así, este 20 grados, este 70, bueno, este vuelve a ser 20, porque 70 más 20 dan los 90 de acá. O sea, la conclusión que yo quiero sacar es que el ángulo del plano está repetido acá. El ángulo entre PI y el peso, ahí. Si este fuera 10 grados, este es 80, y entonces este vuelve a ser 10. Si este es 30 grados, este es 60, y este vuelve a ser 30. Entonces, siempre el ángulo queda ahí. Es el ángulo del plano, está repetido acá. Entonces, curiosamente acá, la componente PI hace las veces de cateto adyacente ahora. Y la componente PX, que está en dirección paralela al plano, hace de cateto opuesto. Entonces, PI ahora es P coseno y PX es P seno, porque seno va con cateto opuesto y coseno va con cateto adyacente. Entonces, ¿por qué uno se confunde? Y se puede confundir porque al revés de la descomposición de la fuerza F. Cuando descompusimos la fuerza F, yo decía Fx es F coseno. Y cuando descompongo el peso, digo Px es P seno. Entonces parece que tuviera al revés. Pero en realidad lo que tiene de revés es que acá Px es cateto opuesto y acá Fx es cateto adyacente. Entonces, acá decíamos Fi es F seno y acá dice Pi P coseno. ¿Sí? ¿Por qué al revés? Porque acá Pi es cateto adyacente, está formando el ángulo con la hipotenusa, y acá Fi es cateto opuesto. Por eso sale al revés. Entonces eso lo analizo una vez. Pero una vez que ya lo entendía esto y ya lo analicé, no hace falta que cada vez que tenga que descomponer el peso en un plano inclinado me ponga a analizar todo de vuelta. Yo lo hago más mecánicamente. Cuando yo digo, yo tengo la fuerza peso en un diagrama de cuerpo libre de un plano inclinado, donde un objeto vaya bajando por el plano, hay tres fuerzas. El peso, la normal, que es perpendicular al plano, como su nombre le indica, tiene que ser normal, forma 90 grados con el plano, y la fuerza de roce, que se opone al movimiento. Si el objeto está bajando, la fuerza de roce va hacia arriba, o sea, se opone al movimiento. Entonces, cuando yo descompongo el peso, es como cuando descomponíamos la fuerza F en Fx y Fi. Bueno,
Ahora descomponemos la fuerza peso en una dirección perpendicular, que sería el eje Y entre comillas, y una dirección paralela, que sería el eje X paralelo al plano. Entonces yo, en lugar de poner P, pongo PI, PX. PI ya analizamos que era P coseno de alfa, y PX ya analizamos que era P seno de alfa. Como regla general, la componente del peso que está paralela al plano siempre apunta para abajo del plano. Es como si yo pusiera un objeto acá, esta componente del peso tiende a que se caiga, digamos. El objeto bajaría por el plano. Entonces la componente del peso empuja hacia abajo del plano, ese PX, P seno. Y la otra, que está en dirección de la normal, es P coseno. Entonces cuando analizamos un plano inclinado, y yo quiero sacar la normal en un plano inclinado, yo digo sumatoria de las fuerzas perpendiculares o en I igual a 0. Está la normal y está PI. Normal menos PI igual a 0. Entonces la normal vale P coseno, mg coseno. Otro caso diferente de normal. Entonces está clarísimo que la normal no es siempre igual al peso. En este plano inclinado vale P coseno. Cuando quiero sacar la fuerza del roce que actúa, ahí yo digo coeficiente por la normal, coeficiente roce. Y la normal es mg coseno. Así saco la fuerza del roce. Una vez que saqué la fuerza del roce, ahora quiero sacar la aceleración que alcanza el objeto este. Entonces yo digo, a ver, ¿qué fuerza actúan en la dirección X? Bueno, por un lado Px a favor del movimiento y la fuerza del roce en contra. Entonces sería Px menos roce igual a masa por aceleración. Y de ahí sacamos mg seno, que sería P seno, la componente X, menos el roce, que ya saqué mu por normal, sobre la masa me da la aceleración del plano inclinado. Entonces, así funcionan los problemas de plano inclinado. Ahora la normal es P coseno y la aceleración saca como Px menos roce igual a masa por aceleración. Podría ocurrir que además del peso, la normal y la fuerza de roce, hubiera una fuerza aplicada F, hacia abajo, por ejemplo. Bueno, esa F se agregaría acá. Diría F más Px menos roce igual a M por A y nada más. No cambia mucho más. Yo le agregaría acá la fuerza F, acá le agregaría la fuerza F, y F más Px menos roce sería masa por aceleración y sacaría la aceleración así. Pero mientras no esté ninguna otra fuerza extra, solo peso, normal y roce, se plantea así. ¿Se entiende esto de plano inclinado? Sí. Bueno, veamos de ahí un ejemplo de plano inclinado. Así veamos cómo funciona eso. Y hay otro caso. ¿Qué pasa si el plano estuviera inclinado hacia arriba? O sea, si el objeto estuviera subiendo en vez de bajando. O sea, ¿qué me cambia? Entonces, por acá hemos visto ejemplos de plano inclinado bajando y plano inclinado subiendo. Por ejemplo, este. A ver, veamos un ejemplo. Suponete. Este es un ejercicio de un plano inclinado donde un objeto está en reposo en la parte más alta del plano. Tiene 4 kilogramos. Y hay un coeficiente de roce estático y un coeficiente de roce dinámico. Bueno, muy bien. La primera pregunta. ¿El objeto esto va a bajar por el plano o se va a quedar agarrado ahí arriba? ¿Y eso de qué depende? Depende si la fuerza que está actuando vence el roce estático máximo o no. Si la fuerza vence el roce estático máximo, el cuerpo se mueve y cae. Pero si no lo vence, el objeto se queda vivir ahí arriba. O sea, no hay una fuerza resultante que lo baje. Entonces quedaría ahí. Yo digo, a ver, ¿y cuál sería el diagrama de fuerzas de acá? Bueno, el diagrama de cuerpo libre. Actúa el peso, la normal, que es perpendicular a la superficie de apoyo, y la fuerza de roce. Si el objeto está en reposo, tiene velocidad cero, yo le llamo fuerza de roce estática porque el objeto está quieto. Si se estuviera moviendo, diría roce dinámico. Bueno, analicemos primero cuando está quieto. Ese es el roce estático. Entonces, por un lado, cuando yo descompongo el peso en la componente PI, P coseno y PX, P seno, yo veo que la fuerza que lo tiende a que el objeto caiga o baje por el plano es la fuerza P seno. Pero por otro lado, tiene una fuerza de roce estático. Entonces la pregunta sería, ¿esa fuerza P seno es mayor que la fuerza de roce estática máxima? Entonces el objeto baja. Si la fuerza P seno es menor que la fuerza de roce estático máximo, entonces el cuerpo se queda ahí, no se mueve. Entonces, por un lado, yo tendría que sacar cuánto vale la fuerza P seno y por otro lado, cuánto vale el roce estático máximo. Bueno, veamos. Para sacar la fuerza de roce necesito sacar la normal, porque la fuerza de roce es coeficiente por normal. De la sumatoria de fuerza en I igual a 0,
la normal menos P coseno igual a 0, la normal vale P coseno, mg coseno. Entonces la fuerza de roce estática máxima es mu estático por normal, mu estático por mg coseno. Bueno, el mu estático vale 0,2, la masa vale 4, la gravedad vale 10, sería 40 por coseno 30. Esa fuerza de roce estático máximo me da 6,9. Hagamos una aclaración acá. Acá en estos ejemplos, para más que nada interesa la parte conceptual, no importa tanto los números. Yo puse gravedad 10, podría ser 9,8. Ahí sería 39,2 en vez de 40. Bueno, va a cambiar un poquito el resultado si yo pongo 9,8. Pero por ahora no interesa tanto los decimales eso, sino el concepto físico. La fuerza de roce estático vale 6,9. ¿Cuánto vale la fuerza P seno que lo tiende a hacer que el cuerpo caiga? Mg por seno del ángulo. 4 por 10, 40 por seno 30, vale 20. La fuerza P seno vale 20 newton y la fuerza de roce estático máximo vale 6,9. Lo revence eso. Por lo tanto, seguramente el objeto va a bajar por el plano, porque la fuerza que le empuja hacia abajo, que es la fuerza P seno, es mayor que la fuerza de roce estático máximo y el cuerpo se mueve. Cae. Entonces ya sabemos que el objeto cae. Entonces la pregunta era, ¿el cuerpo cae por el plano? Sí, porque la fuerza que está a favor del movimiento, que es P seno, es mayor que la fuerza de roce estático máximo, por lo tanto el cuerpo se mueve. Ahora, la siguiente pregunta es, en caso que se mueva, ¿cuál sería la aceleración? Bueno, cuando quiero calcular la aceleración, podría volver a hacer el diagrama de cuerpo libre, pero ahora la fuerza de roce que usaría sería la dinámica, ya no la estática. Entonces tendría que hacer la fuerza de roce dinámico, mu dinámico normal, y después hacer mg seno menos roce sobre masa y sacar la aceleración. Con la única salvedad que tendría que sacar el roce dinámico. ¿Se entiende eso? Sí. Entonces, cuando esté en reposo y para ver si se mueve o no se mueve, uso el roce estático. Y cuando ya se está moviendo, para sacarle la aceleración que tiene, uso el roce dinámico. ¿Se entendió eso? Sí. Bueno, ¿qué me cambia si un objeto está subiendo por un plano inclinado en lugar de bajando? Bueno, en el caso que el objeto esté subiendo, tengo que hacer un nuevo diagrama de cuerpo libre que en algo cambia. O sea, porque por ejemplo yo digo, ¿qué fuerza actúa? La normal, que es perpendicular a la superficie, el peso, que es la fuerza de acción de la Tierra, y la fuerza de roce. La fuerza de roce depende si el cuerpo sube o baja, siempre se opone al movimiento. Si el cuerpo está subiendo, el roce apunta para abajo. En cambio, si el cuerpo estuviera bajando, el roce apunta para arriba. Entonces, cambia el sentido de la fuerza de roce si el objeto sube o baja por el plano, depende de eso. En el caso de que el objeto esté subiendo, como este segundo caso, entonces la fuerza de roce va hacia abajo. Cuando yo descompongo la fuerza peso, siempre la descomponemos ya mecánicamente en PI P coseno y PX P seno. Bueno, esa fuerza PX P seno siempre apunta para abajo, para el lado de abajo del plano. No importa que el cuerpo suba o baje, la componente del peso apunta para abajo. Lo que cambia el sentido es la fuerza de roce. Si el cuerpo sube, la fuerza de roce apunta para abajo. Si el cuerpo baja, la fuerza de roce apunta para arriba. ¿Se entiende eso? Sí. Bueno, en este diagrama de cuerpo libre, yo decía, supongamos que el cuerpo viene subiendo con un plano inclinado con una velocidad inicial de 10 metros por segundo. Muy bien, ¿qué va a pasar cuando suba? Y se va a frenar. ¿Por qué? Porque cuando yo hago el diagrama de fuerza, hay dos fuerzas que se oponen al movimiento, que son la fuerza de roce, que siempre se opone, y la fuerza P seno, que se opone porque el cuerpo está subiendo, y tanto P seno como el roce van hacia abajo. Por tanto, se están oponiendo al movimiento. Entonces, en el diagrama de cuerpo libre, cuando yo ponga las ecuaciones, yo saco la normal igual a P coseno. Eso va a ser igual nomás. Sumatorio n igual a 0, normal igual a P coseno. Y por otro lado, cuando yo saque la fuerza resultante igual a masa por aceleración, en la convención de signo, si las fuerzas se están oponiendo al sentido de la velocidad, las tengo que poner como negativas. Menos P seno, menos roce. Y dividido en la masa me daría la aceleración. Y esa aceleración va a salir negativa como tiene que ser, porque si se tiene que frenar cuando suba, la aceleración es negativa, se opone al movimiento. Entonces, yo hago, la aceleración sería menos P seno, menos roce sobre la masa. Para sacar la fuerza de roce, primero saqué la normal,
y luego saqué coeficiente de roce dinámico por normal, porque ya se está subiendo el vehículo. Entonces, cuando se está moviendo siempre uso el roce dinámico. Saqué el roce dinámico, saqué acá, me dio 7,9. Entonces, menos mg seno, menos roce sobre la masa, y yo saco la aceleración, menos 3,7. Bueno, los cálculos matemáticos lo veamos, ahí no estamos haciendo la parte matemática, sino la parte conceptual. Es una aceleración negativa, por lo tanto el cuerpo se frena como tiene que ser. Entonces, una pregunta era, acá decía, ¿cuál es la máxima altura que alcanza? O sea, como diciendo, si se va frenando, el cuerpo va a subir una cierta trayectoria y se va a terminar parando. O sea, va a tener una velocidad final cero. Bueno, cuando esa velocidad final sea cero, ¿hasta qué altura subió? ¿Cuál es la máxima altura que alcanzó sobre el plano? Esa era la pregunta. Bueno, nosotros lo que vamos a sacar primero es el desplazamiento, o sea, como diciendo la hipotenusa, lo que subió por el plano. Yo pongo la condición de que la velocidad final sea cero y despejo el desplazamiento. ¿Por qué uso esta ecuación? Bueno, porque esta ecuación me viene bien desde las ecuaciones de cinemática, porque yo conozco la velocidad inicial, que era 10 metros por segundo, conozco que la velocidad final tiene que ser 0 y conozco que la aceleración vale menos 3,7. Y mi única incógnita de esta ecuación sería el desplazamiento hasta que se pare. Entonces yo despejo de acá desplazamiento y ese desplazamiento me da 13,5 metros. O sea que el objeto subió 13,5 metros por el plano inclinado. Eso no me contesta la pregunta. La pregunta decía cuál es la altura máxima. Bueno, pero hagamos de cuenta que estamos en trigonometría. Yo digo, la hipotenusa vale 13,5 y el ángulo vale 10 grados. ¿Cuánto vale el cateto opuesto? Entonces, seno de 10 es cateto opuesto sobre hipotenusa. Por lo tanto, el cateto opuesto es la hipotenusa por seno de 10. Entonces quiere decir que si yo dije que se desplazó hasta acá 13,5 metros, esa sería como la hipotenusa del triángulo este. Entonces, para sacar la altura máxima que alcanzó, yo digo seno de 10 es h sobre hipotenusa. Entonces la altura es el desplazamiento por seno de 10 y me dio 2,3 metros. Entonces lo que está diciendo eso es la altura máxima es de 2,3 metros. Eso es lo máximo que subió. Ahí ya se paró. ¿Se entiende hasta ahí? Sí. Bien. Ahora la última pregunta tiene que ver cuando usamos roce estático o roce dinámico. Dice, en el momento que el objeto se paró, llegó hasta el punto más alto acá, ¿vuelve a caer después, de vuelta? O sea, o se queda ahí nomás ya. ¿Y eso cómo analizamos? Cuando ya está en el punto más alto, entonces, donde la velocidad ya es cero, ya tendría que comparar con el roce estático, porque el cuerpo está quieto. Entonces, ahora lo analizo de vuelta al diagrama de fuerza. Tengo el peso, la normal y la fuerza de roce estática. El peso se descompone en P seno, P coseno, normal y roce estático. Para saber si el cuerpo va a volver a caer o no, tengo que ver si la fuerza P seno lo vence al roce estático máximo o no. Si lo vence, cae de vuelta. Y si no lo vence, no cae y se queda ahí arriba. Bueno, entonces yo analizo. ¿Cuánto sale la fuerza P seno? mg seno de 10. mg vale 4 por 10, 40. Por seno de 10 vale 6,9 newton. Esa es la fuerza P seno. La fuerza de roce estático máximo, mu estática por mg coseno. Bueno, supongamos que hacemos los cálculos. Mu estático por mg coseno me da 9,8 newton. Como la fuerza P seno vale 6,9 y el roce estático máximo vale 9,8, el cuerpo ya no cae más. Llega hasta arriba y se queda quieto. ¿Se entiende o no? ¿Eso lo podrá volver a explicar? Sí. Entonces, cuando el objeto llega al punto más alto, ahora ya está en reposo. Ya subió 13,5 metros, se frenó, tiene velocidad cero, ya llegó a la altura máxima y está ahí, quieto. La pregunta sería, cuando el objeto queda en reposo ahí en el punto más alto, ¿va a caer de vuelta? ¿Va a volver de vuelta al suelo? ¿Va a caer otra vez? Yo digo, es un problema diferente porque ahora yo tengo que usar fuerza de roce estático porque el objeto está quieto. Entonces, hace rato vimos un problema parecido, que yo analicé el diagrama de cuerpo libre. Yo
yo decía, tengo el peso que se compone en P seno, P coseno, PX, PY, la normal y el roce estático porque está en reposo. Bueno, ese roce estático tiene un valor máximo que se saca como coeficiente de roce estático por la normal. En el caso del plano inclinado, la normal era P coseno, MG coseno. Entonces, para calcular el roce estático máximo, hago mu estático por normal, por MG coseno. Ese coeficiente de roce estático valía 0,25. Bueno, acá no lo hice al cálculo, no está mostrado ahí, pero sería 0,25 por M, por G, por coseno del ángulo, eso me da 9,8. Ahora, la fuerza que lo está tendiendo a que caiga es la fuerza P seno esta. Esa fuerza P seno lo tiende a que se caiga el cuerpo. Si esa fuerza lo vence al valor máximo de la fuerza de roce estático, el cuerpo cae. Y si la fuerza P seno es menor que la fuerza de roce estático máximo, el cuerpo no cae de vuelta, sino se queda ahí arriba. Entonces la comparación es entre la fuerza P seno, que es la que lo tiende a que caiga, y la fuerza de roce estático máxima. El máximo valor de la fuerza de roce es 9,8. Y la fuerza P seno, la calculé, me dio 6,9. Quiere decir, como la fuerza P seno es 6,9, no lo alcanza a mover al cuerpo, porque para moverlo tiene que ser mayor a 9,8. Y por lo tanto, el cuerpo queda en reposo. ¿Se entiende eso? Sí, ahora sí. Bueno, eso entonces, no solo estuvimos viendo planos inclinados, sino cuándo uso roce estático, cuándo uso roce dinámico. Cuando está en movimiento, roce dinámico. Cuando está en reposo, roce estático para ver si se mueve o no. ¿Se entiende eso? Sí. Bueno, hay diferentes casos que después vamos a ir haciendo en las clases presenciales también, los problemas, eso con planos inclinados, fuerzas horizontales, o sea, todos los casos, pero por ahora lo que me interesaba era lo que vimos hasta ahora. Lo que quisimos ver hoy era los diagramas de cuerpo libre, los diferentes casos, si la fuerza está inclinada hacia arriba, si está inclinada hacia abajo, si hay un plano inclinado, qué es el roce estático, el roce dinámico, qué son las leyes de Newton, qué son las fuerzas, cómo afectan la fuerza a los movimientos. Entonces dijimos que al principio lo primero que yo dije es, si la fuerza resultante está a favor del movimiento, entonces el cuerpo va a aumentar el módulo de su velocidad y va a ir acelerando, va a ir aumentando el módulo de la velocidad. En cambio, si la fuerza resultante se opone al movimiento, entonces el cuerpo se mueve en dirección de la velocidad y sentido, pero se mueve frenando, va disminuyendo el módulo de la velocidad. Eso dijimos. Y que si actuaran varias fuerzas, esa fuerza F en realidad sería la fuerza resultante, sería la fuerza neta, sería la suma vectorial de todas las fuerzas que actúan sobre el cuerpo. Eso es lo que dijimos acá. Entonces, cuando haya mucha fuerza actuante, sacamos la resultante de todas y eso igual a masa por aceleración. Esa fuerza resultante sería como una única fuerza que produce el mismo efecto que todas las fuerzas que actúan sobre el cuerpo juntas. Cuando decimos la segunda ley dice fuerza igual a masa por aceleración, en realidad esa fuerza es la suma vectorial de todas las fuerzas que actúan sobre un cuerpo. Es la fuerza neta o fuerza resultante, que representa la suma vectorial de toda la fuerza. Y con eso sacamos la aceleración. ¿Se entiende o no? Sí. Bueno, eso es lo que estuvimos viendo y eso es lo que me importaba hacer ahora. Entonces, acá